Que el presidente Alberto Fernández obtuvo aval en Europa es totalmente cierto. O sea, cuando viajó a Alemania, se reunió con Angela Merkel, tuvo aval de la mujer, no porque sea mujer, puede ser un hombre el que en este momento sea canciller de Alemania, pero es el jefe de Estado, jefa de Estado más poderosa que tiene Europa. Después también en Francia, con Emmanuel Macron, con Pedro Sánchez en España. Le dieron la derecha, y también Donald Trump de manera telefónica. Lo necesita para negociar con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados que hoy suman una deuda de 100.000 millones de dólares. Comenzar con el fondo, los privados, haciéndolo un poco en paralelo, un juego de equilibrio para fines de marzo, como dijo el ministro de Economía Martín Guzmán, que quiero resaltar que se presentó en el Congreso. No tiene la obligatoriedad constitucional como la tiene el jefe de gabinete para rendir cuentas, y no lo hizo para rendir cuentas, pero me pareció importante y bueno para destacar que un ministro de Economía está en el Congreso después de haber obtenido también por parte de los legisladores y obviamente el oficialismo y la oposición un aval para tener todos los poderes para renegociar y reestructurar. El tema es, quita de la deuda, como planteó la vicepresidenta, con también la anuencia luego de esta semana del presidente Alberto Fernández, lo había hecho Cristina Fernández de Kirchner. Necesitamos quita, y además la deuda es ilegal. ¿Es ilegal, Rubén Cubar? Porque según ella, digamos, hay una cláusula precisa del estatuto por el cual no se permite la fuga de capitales, y si no tenés que inhibir ese país y no cumple con los controles. No lo plantearía en términos de legalidad. Ajá. Lo plantearía en términos de legitimidad, en dónde se aplicaron esos fondos que ingresaron al país. Y observaría las operatorias, haría una auditoría respecto de esas operatorias y dónde fueron utilizadas. Estamos hablando de dos deudas, ¿no? Digo, porque María Belén está refiriéndose específicamente en la del Fondo Monetario Internacional, y está también la de los bonistas, que a mi juicio es la más compleja, porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo político. Los bonistas quieren los billetes. Y la rentabilidad. Exactamente. Incluso en ese análisis de cuál es el nivel de endeudamiento del Estado, también en el medio de esto tenés una deuda de corto plazo, claro, que es la que viene reperfilada. Hay una porción de esta deuda que es en dólares también, que eran las letes. Claro. Hay una masa en torno a 8.000, 10.000 millones de dólares que están dando vuelta. Sí, es un tema, ¿no? Pero esa dice que se llega a pagar. La de los bonistas. Y esas se va a ir renegociando. Sí, pero dicen que hay capital y fondos para pagar. Hasta octubre se calcula que hay, como dicen. Pero bueno, anda a saber. No sé, para mí no hay ni dólares ni pesos, y el tema de pagar el pesos, que permite la emisión monetaria, tiene que ser de manera moderada, porque, no sé, vos me lo dirías como economista, es una decisión muy arriesgada la de andar emitiendo para poder pagar deuda. Obviamente, lo que haces es canjear los bonos, si es que los bonistas te lo permiten, pero tiran hasta el último momento. No es fácil negociar con los tenedores de bonos de deuda, ¿no? Ellos tiran. Yo para ordenar el tema del endeudamiento público, a una primera instancia, que es la deuda de corto plazo, que es la que te marcaba recién respecto de lo que eran las LECAP, que fueron reperfiladas, las letes, digamos, LECAP son pesos, letes son dólares, eran deudas de corto plazo de 180 días, 200 días, de hecho ha habido vencimientos en este tiempo. El gobierno anterior tomó como estrategia respecto de las letes en dólares, pagar las que estaban en posesión de personas físicas, o sea, de ahorristas. Y aquellas que estaban en manos de fondos de inversión, las reperfiló. O sea que ahí hay una masa de deuda dando vuelta de corto plazo, que también va a haber que hacerle frente. Y volviendo a la pregunta... Déjame terminar dale, de los bonistas. Déjame cerrar. Bueno, esa es una primera instancia. La segunda lectura que hay que hacer es la deuda institucional, que es con el Fondo Monetario, que en realidad vino al país de alguna manera para garantizar desde mediados del 18 hasta el cierre del 19 hacer frente a los vencimientos en dólares. Que bueno, el gobierno antes de asumir o a partir de asumir, con el cepo de por medio, en lo que iba a ser un préstamo de 57.000 millones de dólares se transformó en algo menos, 44.000. Eso es una segunda instancia. En cuanto a los plazos de vencimiento, porque el tema de las deudas son montos, intereses y plazos. En cuanto a los plazos del Fondo Monetario, en cuanto al repago, hay algún tipo de oxígeno en el medio. Y el tercer plano que hay que analizar es el tema de las deudas con los bonistas. Y las deudas con los bonistas tienen dos lecturas. Un ámbito es las deudas con ley nacional, que resulta mucho más amigable la renegociación, y el otro plano lo tenemos con la deuda ley exterior, Nueva York. Bajo ley extranjera en divisas. Entonces, en este escenario complejo, con distintas variantes, bueno, en tanto y en cuanto el Estado no tenga claro cuál va a ser la porción de su presupuesto que va a afectar al pago de la deuda,
no puede haber presupuesto. Y eso depende de la negociación. Y eso depende de la negociación. Sí, y te quería volver al punto inicial de la pregunta que te había hecho al principio respecto al Fondo Monetario Internacional, que después también, obviamente, como están los acreedores privados, pero para ser más ordenados, ¿se puede tener una quita como se pretende? Digamos, los estatutos del fondo no lo prevén, no lo permiten, pero tampoco permitían prestar dinero para fugar. Y de alguna manera, cuando convalidaban las devaluaciones del peso respecto del dólar para poder sostener un escenario de política interna, de alguna manera también estaban transgrediendo el estatuto del fondo. Claro. Por lo cual... Bueno, y es acá, todo tema discutible. Y acá también, cuando haya una presentación al Fondo Monetario Internacional para la deuda, también se presentará el plan económico. ¿Qué está pasando con la inflación mientras tanto, no? Porque la verdad que hemos tenido en enero una inflación del 2,3%, que es menos de lo que muchos economistas me habían comentado que preveían. Algunos me hablaban del 3%, llegó al 2,3%, pero también lo que tiene más ponderación son los alimentos y bebidas, que han tenido un peso específico del 4%, ¿no? ¿Qué proyección considerás, Rubén, que puede haber en base a esta inflación? Pues después viene marzo, útiles escolares, viste, estacionalmente es otro mes bastante distinto, ¿no? Sí, febrero. Si observo en la política del gobierno una búsqueda de buscar un sendero de reducción de la inflación. En alguna medida, dentro del 2,3%, que digamos, el índice de inflación se divide en 12 rubros. El que más pesa son alimentos y bebidas no alcohólicas. Y ese rubro en particular subió 4,6. En la mirada de ese rubro, cuando uno lo empieza a desagregar, está jugando el tema de haber excluido el IVA o sea, la actitud, para mi gusto, electoralista de haber excluido al IVA para reducir precios hasta diciembre, y bueno, en enero eso se trasladó a precio de vuelta. Claro. Por eso los precios que más subieron, cuando uno va al desagregado del índice, lo vas a encontrar en el azúcar, que estuvo arriba del 10%, la leche fluida también, el yogur el 11%, bueno, hay una serie, las harinas, la verdad que el aceite. Yo hago compras, ¿no? Vos también, Mariano, sí. Y siempre está todo más caro, o sea, el 2,3%. Me alcanza menos la plata. El 2,3% está vinculado al congelamiento de tarifas, está vinculado a un montón de variables que hacen que aplanen el número final. Digo, los alimentos se fueron al diablo. Digo, sí. no hay ninguna Cada duda. Vez están más caros. Yo voy al supermercado con 4 bolsas, dispuesto a hacer compras, y me llevo media bolsa, porque digo, no, esto es muy caro, 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 esto es muy caro. Entonces, bueno, ese es el tema. Ahora, la ponderación, esto, María Belén, como decíamos. Si observás el índice desagregado por sectores, vos te encontrás que, por ejemplo, la salud tuvo un retroceso del 2%. ¿Qué es la salud? La salud tiene que ver con las obras sociales, medicina prepaga. Medicina prepaga, medicamentos. Pero discúlpame, tuvo un retroceso. Yo tengo en enero, ¿eh? Sí, está bien, yo tengo Swiss Medical. Diciembre 20, enero 21, febrero 28. 20.000, 21.000, 28.000. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? No están, pero en el medio impacta la reducción del precio de medicamentos. ¿Te acordás que hubo un acuerdo, hubo una negociación del Ministerio de Salud con los laboratorios, y eso impactó también en la caída? Te hablaba de un 8% en general. Pero discúlpame, insisto, 20.000, 21.000, 28.000. Bueno, está bien. 28.000. ¿De dónde? ¿Cómo es esa película? Lo que quería marcar era esto. No, también te digo. Yo lo que digo es, pero porque me pone loco lo que quería marcarte es que cuando uno va al mismo índice anualizado, te da que en enero hubo una reducción del 2%, pero en el anual te da un 63, casi 64%. Mientras que el anualizado del índice general te da el 52,8. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo hubo un cambio de la política. Cuando yo mido el peso de los alimentos, cuando hablo del anual, hablo de cómo venía y qué pasó. Yo no estoy diciendo que se resolvieron todos los problemas. Yo lo que digo es el cambio de la política económica empieza a observarse en el propio índice, en cómo impactan. Obviamente también impactan muy fuerte los alimentos. Los alimentos impactan en el anualizado del 58 y moneda. Claro, es lo que tiene más ponderación cuando se mide el índice inflacionario. Bueno, y a propósito de esto, ¿cuál sería la proyección? Porque tengo entendido, por lo menos en el entorno del gobierno, me dijeron que la pretensión del gobierno es que en el primer trimestre se pueda tener una inflación menor al 10%, 10 o menor. ¿Se puede llegar a ese índice? Yo creo que sí, pero digamos, el análisis que hago es, la pregunta es, la inflación es de alguna manera una enfermedad de la economía. Claro. Es un tema que tenemos que resolver. Es tremendo. ¿Por qué?
porque quienes más se perjudican son los que tienen un ingreso fijo. Y si no, aparte, llevándolo a cuestiones más domésticas y más cotidianas, el trabajador cobra mes vencido al 5.º día. Exactamente. El que tiene un ingreso de capital cobra el alquiler anticipado. Exactamente. ¿Está claro? Digo, no, para el ponerlo siempre se perjudica. El trabajador siempre le está mirando el número, siempre está mirando el número a la camiseta al delantero. La inflación es importante porque las paritarias también estarán fijadas en base a eso. Si es suma fija, si hay cláusula automática, no están muy de acuerdo la CGT y el gobierno a ver cómo va a ser, pero esa proyección de inflación, que vos ¿cuánto la ves para este año? ¿Tenés alguna estimación? Yo calculo que tiene que estar en torno al 35, tendría que estar... a mí me habían dicho 40, 35 es mejor, más alentadora. Habrá que ver cómo, digamos, yo tengo mucha expectativa puesta en el escenario que pueda surgir con posterioridad del acuerdo. Es imposible saber mientras esté la deuda dando vueltas. Bueno, lo que pasa es que lo de la deuda estanca todo, porque hasta que no sepamos cómo vamos, por eso empecé con la deuda, porque hasta que no sepamos cómo y cuándo le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional, bueno, te vamos a pagar así, ¿aceptás? Ok, bueno, acreedores, privados, bueno, ¿aceptás? Pero es que cuando tenés todo el panorama listo, ahí, y además también la exigencia de un plan económico, porque muchos le dicen al gobierno, ustedes no tienen plan económico, ya digamos, el ministro de Economía dijo que sí, que había un plan económico, que lo están presentando, pasa que no se conoce cabalmente. Ahí nos ponemos en orden, porque si yo te debo plata a vos, te debo un montón de plata, ¿cómo hago para ordenarme? Bueno, te voy a pagar así, me das oxígeno, me das 4 años de gracia, 3, 4 años de gracia, en el que no te pago ni capital ni intereses, a vos te canjeo el bono por un más largo plazo, menos interés, demás. O sea, ahí me ordeno, pero para eso te estamos esperando hasta fin de marzo, y mientras está parado, porque las inversiones, mientras tanto, no llegan y nadie se está animando a mover el dinero. Las inversiones no llegan hace 4 años. Déjame retomar un tema que quedó ahí a mitad de camino, que vos planteaste por arriba, soslayaste. La indexación. Acá hay dos trampas muy grandes para construir, que atentan contra la construcción de un proyecto de desarrollo y de crecimiento, y acompañado de ese crecimiento con desarrollo, ¿sí? Que son, por un lado, la indexación, porque la indexación de alguna manera es el juego de la sábana corta. Me tapo los pies, en realidad más que la sábana, la frazada. En la Argentina es una sábana. Pero no existe, eso era la época de Duhalde. ¿Te acordás que también había una ley de emergencia económica que ahí empezó? Por eso, entonces, por un lado, indexar implica permanentemente estar empujando por un lado para el otro. Y la otra instancia, que era la que veníamos de alguna manera viviendo, era la dolarización, que de alguna manera nos llevaba a perpetuar ciertas, porque cuando hablamos de dolarizar, todo se dolarizaba menos el salario. O sea que la cláusula de ajuste, ¿cuál era? El salario. Pero me dices en dólares es nada. Bueno, por eso, digo, en el gobierno anterior dejó el salario entre los primeros de Latinoamérica y ahora estamos 7º, 8º. Estamos abajo de Bolivia, Brasil, bueno, una serie de países que en dólares, siempre estamos hablando de salario en dólares. Entonces, digo, toda esta situación de alguna manera es importante observar, digo, salir de las dos trampas. Salir de la trampa de la dolarización, estamos en camino. Este freno que se le puso a las tarifas y al dolarizar la energía. No va a ser tan fácil. No va a ser fácil, seguramente. La dolarización está instalada hace 45 años. Seguro. Pero bueno, forma parte de los desafíos. Bueno, hasta que tengamos un peso fuerte. Tengamos moneda fuerte, es una cuestión yo te diría más que es una cuestión mental que otra cuestión. ¿Hay tiempo? ¿Tenés que cerrar o hay tiempo? Que ir cerrando. Perfecto. Entonces, ¿qué querías? No, porque quería hacer una consulta, pero no importa. Bueno, será porque quedó, si no. No. Quería solamente, si podés brevemente, decirme en qué pensás que quedó aquello que se habló tanto del acuerdo de salarios, precios y todo lo que se discutió durante mucho tiempo, y que hoy parece haber quedado como 4º o 5º lugar, ¿no? Después de la deuda. Yo creo que es estratégico. Si no hay una instancia donde los distintos sectores de la economía se sientan y acuerdan los grandes números de las variables macroeconómicas, en primera instancia, precio del dólar, el salario, la tasa, la energía. Esos grandes precios forman parte de un acuerdo, y que no solamente yo incorporaría este acuerdo a los sectores de la producción, yo incorporaría, por ejemplo, colateralmente a la Asociación de Consumidores. Yo empezaría a fortalecer, a darle un nivel de institucionalidad, y el gobierno en su momento lo había planteado esto a partir de una ley. Yo le daría también el peso institucional e invitaría también a participar en las universidades. Parece que hay una serie de instituciones que tienen que ser parte. Rubén, muchísimas gracias. Gracias.